Ocurrencias, un podcast que se interesa en hacer de toda conversación una aventura. Laura Márquez e Iliana de la Teja les damos la bienvenida. Hola Iliana. Hola Laura, gusto de hablar contigo. Ya me andaba por conversar de nuevo. Oye, sí es que hay una de temas que siempre queremos abordar y yo creo que es el momento. Es el momento porque ahorita está padrísimo el expresarnos nuestras inquietudes. Pues sí, porque mira, la última conversación que tuvimos me dejó reflexionando mucho. Esto de las festividades y cuando mencionaste las fiestas que estaban prohibidas, me remitió, ¿sabes?, a la película de Éxodo. No sé si te recuerdas cuando Moisés tiene los mandamientos y ve que los israelitas están festejando a un dios pagano, ¿verdad? En aquella época es lo que él está tratando de evitar. Sí. Y pues se enoja. Pero puedes ver que a partir de ciertos valores nuevos, que son los que trae Moisés, se prohíben ciertas festividades que anteriormente eran regulares en una sociedad. Sí, y sí, como ves que algunos valores van siendo cambiados por otros. Por ejemplo, y me vino esto a la cabeza, la Navidad. Sí, para nosotros la Navidad es algo que damos por hecho, ni lo cuestionamos, ni mucho menos. Pero fíjate que ha habido momentos en la historia en que algunas sociedades la prohíben porque no son parte de sus valores religiosos. Incluso interesante también que al revés no se prohíben, sino que se aceptan. Por ejemplo, en 1914, es plena guerra mundial. Ajá. Están los soldados alemanes, franceses e ingleses, y es la época de Navidad. Sí. Pues se para la guerra, hay un alto el fuego, y los soldados atraviesan las líneas enemigas para darse un abrazo, para felicitarse, para compartir comida. Entonces, esta festividad que significa tanto como una reunión, algo en lo que uno se reconoce en esas partes comunes como humano. Sí, de compartir, de regalar, de festejar, ¿verdad? Exacto, sí. Y ya en 1916 se prohibió eso, pero se dio. O sea, puedes ver cómo cambia. Es la misma celebración de la Navidad, pero por cuestiones políticas, estratégicas, lo que quieras, se prohíbe. Sí, bueno, y fíjate que también en un momento dado fue prohibida la Navidad en la Reforma Protestante. Uh-huh. Ahí la cuestión del significado, ¿verdad? Una reforma que contra de los papas, ¿verdad? Del papismo, entonces lo tomaron como que era una festividad papista, entonces había que prohibirla. Okay. ¿Sí? Y en Inglaterra los puritanos también la prohibieron porque la consideraban así. Fíjate, o sea, es impresionante, la misma, digamos, es la religión, ¿verdad? Es el nacimiento de Cristo, pero resulta que ahí sí ya es un bando político, ¿verdad? Hay una lucha específica. Entonces, esto de las prohibiciones y de las celebraciones siempre está en el mundo de los significados sociales. Hay una definición que me gustó, que dice: cualquier tipo de fiesta, juego o diversión forma parte de la esencia de cada civilización al expresar en cierta medida su concepción del mundo, a la vez que su propia realidad, y en ocasiones el deseo de olvidarla. Ahí cuando leí esto, de repente digo, vamos a pensarlo en términos más actuales, por ejemplo, que se ha comercializado mucho la Navidad y yo no la voy a festejar, ¿no? Porque yo, ¿para qué festejo algo tan comercial? Entonces ya
es una cuestión civilizatoria de un momento determinado, ¿verdad? Y que va cobrando ciertos significados. Digo, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Ileana, que de repente empiezas a ver en las tiendas a finales de septiembre, luego ya venta de artículos navideños. Sí, es verdad. Sí. Y te dan ganas de prohibir eso. Oye, dices, espérame tantito hasta que llegue ya la más cercana a la Navidad, ¿no? O sea, que revuelven ahí todo, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho esto. Fíjate, yo no sabía que los protestantes en un momento dado habían prohibido ese festejo por considerarlo papista. ¿Verdad? Por diferentes razones. Y luego yo, porque las conversaciones que tenemos, yo por lo general las llevo con otras personas, y una de las personas me decía, cuando a una sociedad o a un grupo le interesa una celebración, una festividad, no importa cómo la prohíben, siempre va a encontrar una manera de festejarlo. Y entonces estoy pensando, por ejemplo, en la Navidad. En el occidente se festeja mucho, pero tenemos también la Hanukkah para los israelitas, que es más o menos en la misma temporada. Sí. Y tenemos también la fiesta de las luces de los suecos. Ajá. Están diferentes pueblos que tienen festividades en la misma ocasión, en la misma temporada. Son diferentes religiones, son diferentes culturas. Pero lo que sigue y lo que prevalece es el festejo en el que hay una referencia de estación, cambio de estaciones. Sí, él sigue siendo la cuestión esta del el sol y la luna que nos marca, ¿verdad? El frío y el calor. La luz y la oscuridad. Y eso son como representaciones mucho más primitivas y anteriores. Sí. Entonces yo pensé que estas celebraciones son importantes para el ser humano y que de alguna manera han tenido su interpretación particular en diferentes culturas. Para nosotros la Navidad es la que nos es más familiar, pero sin embargo, si ves más allá, algunos incluso consideran, ¿verdad? Tú sabes que Jesús no nació necesariamente el 24 de diciembre. Sí, claro. Entonces, hay más que eso. Entonces, esa profundidad queda por analizar, por establecer, por ir más adentro. Estás escuchando Ocurrencias 21, donde la conversación es una aventura. El reto es conversar, no debatir. Sí, y no nada más considerarlo como que o era pagano o es en contra del Papa o nada más es para vender artículos, ¿verdad? Sí, comercial. Perdón, se me atoró aquí algo. Oye, Silena, y otra hablando de prohibiciones. Hay algo que está muy en boga, y yo pensé que era más reciente y resulta que no, que ya tiene tiempo. Los toros. Sí. Que algunos llaman la fiesta taurina, ¿verdad? Sí, o la fiesta brava. Y resulta que, no, oye, se ha habido ocasiones en que ha sido prohibida. Por ejemplo, en México fue prohibida por un tiempo durante el Porfiriato, en Zacatecas, en Veracruz y la Ciudad de México, porque Porfirio Díaz no quería dar la impresión de que éramos bárbaros o incivilizados. Ya ves que era el orden y progreso y entonces la imagen que quería dar al mundo pues no era de una fiesta, de una celebración o un espectáculo donde mataran al toro, ¿sí? Y curiosamente después perdió la prohibición porque se siguió imponiendo el que en las fiestas
públicas, siempre habría una corrida de toros, ¿sí? Y finalmente, pues fue lo que prevaleció. Eso es muy interesante. Y pues ya ves que actualmente hay una situación muy fuerte de prohibición del toreo y los que más propugnan porque no exista, porque desaparezca esta práctica, es porque dicen que el toro es sintiente. O sea, el toro siente. Entonces, ¿cómo vamos a matar a un animal que hasta le dicen persona porque es alguien que siente? Pues lo vas a exhibir y exponer. Entonces, yo me digo a mí misma, pues finalmente el problema sigue siendo esa percepción de salvajismo, de algo bárbaro, algo que se puede prohibir, ¿verdad? Pero hay muchos que dependen de esa práctica, muchos que aman esa práctica y la ven como un arte, como una costumbre que hay que preservar, ¿verdad? Sí, pues sí, y ahí entra en juego muchas opiniones. Es decir, quienes la ven prácticamente como arte, como decías tú, como poesía en movimiento, en fin, la fiesta de las luces. Yo me preguntaría si es realmente una festividad o más bien una práctica. Pero a lo que estás haciendo alusión es a la prohibición de una práctica en la que un grupo de personas establece ciertas reglas y lo hace con el fin de pasar un buen rato. Entonces, comprendo que algunas personas digan, pues los que pasan un buen rato son los espectadores, pero pues el toro, ¿qué? Y ahí, como dices, bueno, pues hay personas que lo van a considerar como un acto barbárico y otros como un arte, pues son cuestiones de opinión. Y ahí es donde ves cómo las civilizaciones, cómo las diferentes culturas van a ir cambiando y entonces aprobando o reprobando estos grupos, estas actividades. Sí, es un mundo también de significación importante que merece, yo creo, como la Navidad o como otras celebraciones, otras prácticas sociales, un diálogo importante dentro de las comunidades, porque pueden llevar a incluso hacer a veces las manifestaciones hasta más bárbaras, ¿no? Yo he sabido de manifestaciones en contra de la fiesta de toros, donde hay muertos porque se pelean entre la gente, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con todo este mundo de percepciones y de significaciones culturales, porque sí es verdad que es bueno que se avance y que se busque un mundo más pues más ecuánime, más pacifista, más menos salvaje, pero pues no que terminen ahí también entonces agarrados a golpes, ¿verdad? Y a mí me gustaría, Eliana, para terminar este apartado, este vericueto alternativo, hablar un poco de este festejo muy en boga también, que es las marchas del orgullo gay en el mundo, cómo hay lugares donde han sido prohibidos y prohibidas, y obviamente esto tiene que ver con la prohibición desde la homosexualidad, no nada más de la fiesta o de pública, también se va más allá, va hacia una práctica privada en un momento dado, ¿verdad? Claro. Esa prohibición. Y en México, por ejemplo, la primera vez que se hizo una marcha de este tipo fue en 1979, fíjate. Okay. Pero hay un dato que se me hizo súper interesante. México no tiene prohibida la homosexualidad. Como otros países. Como otros países. Entonces aquí hubo un encuentro muy interesante donde en el 99
donde se hizo la marcha del orgullo lésbico gay, y ya participaron lesbianas, transvestis, transexuales, transgénero, e incluso indígenas de Juchitán, Oaxaca, y otros grupos que ahorita ya no voy a mencionar, que tienen prácticas y tienen festejos y formas de manifestarse que no están prohibidas. Esto no quiere decir que no hayan sufrido ciertas discriminaciones, por eso se manifiestan, pero de alguna manera se alejan del tema de la prohibición, y esto pues nos da una avanzada, porque hay alrededor de 69 países que continúan criminalizando la homosexualidad, y por lo tanto todos estos festejos del orgullo gay son totalmente reprimidos y prohibidos. Entonces es muy interesante esta parte, ¿verdad? De entre la prohibición y la costumbre. Eso. Pues más material para reflexionar, Laura. Realmente que esto de las conversaciones no tiene fin. Yo, por ejemplo, estoy pensando en China, que se prohibieron las bodas, que se prohibieron los cumpleaños, los festejos, porque se consideran algo como extravagante y fuera del contexto económico, etcétera, etcétera. Y pues podríamos seguir investigando, y la plática, pues ya me diste más material para seguir conversando. Para que sigamos conversando, Ileana. Bueno, pues aquí dejamos por lo pronto, ¿verdad? Esta aventura. Esta aventura. Eso. Hasta luego, Ileana. Hasta pronto. Aquí termina un episodio más de Ocurrencias 21. Pero la conversación continúa. Únete a nosotras. Te esperamos en Facebook, Ocurrencias 21, en Twitter, @Ocurrencias21, o por correo electrónico, ocurrencias21@gmail.com.